Señores, la riquísima tradición que tiene España en materia creativa, artística, no ha desmerecido a pesar de la profunda crisis que vive ese país económica, como vive otros países europeos, y uno puede hoy por hoy seguir disfrutando de las obras de algunos autores de primera marca, ¿no? Estoy pensando en Antonio Muñoz Molinas, estoy pensando en Javier Cercas, estoy pensando también en Javier Marías, algunas cosas de Javier Marías, pero también en ese marco, entre otros nombres que debo estar olvidando, en ese marco hay algunas mujeres que han logrado también un sitio importante en la literatura en los últimos tiempos. Creo que el libro más vendido del año pasado, de mayor éxito, a pesar de que el éxito en literatura no significa siempre la gran literatura, pero Almudena Grandes, por ejemplo, hizo un libro muy especial a propósito de España en sí mismo, una novela, estoy hablando, y uno de los nombres que los uruguayos comenzamos a conocer, digamos con frecuencia, es el de María Dueñas. María Dueñas es una española que además, según su biografía, nació en Puerto Llano, tiene 7 hermanos, dice Wikipedia. Wikipedia, ustedes saben que los datos hay que tomarlos con pinzas, pero como tenemos a la protagonista delante nuestro, nos puede rectificar. Profesora titular de Filología Inglesa en la Universidad de Murcia, vive en Cartagena, ha impartido docencia en universidades norteamericanas, es autora de trabajos académicos, pero últimamente un puñado de novelas la han pasado a convertirse en una figura de referencia en materia de la ficción actual española. Una de ellas es El tiempo entre costuras, la otra ha sido Misión Olvido, que es precisamente la que está llegando en estos días a las librerías de Montevideo y del interior del país, editada por Planeta. Su autora está aquí en Montevideo en un raíz muy rápido, que le marca, como es habitual en estos casos, estar en muchos lugares en muy poco tiempo. Y ha tenido la gentileza de aceptar un diálogo con nosotros, cosa que agradecemos mucho. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Buen día. Pues encantada, estoy encantadísima de estar en Montevideo. Buen día para todos los oyentes. ¿Primera vez que venías a la capital? Primera vez, pero era una deuda pendiente. Tenía muchísimas ganas de venir desde hace mucho tiempo y bueno, por fin lo he conseguido. Una visita muy cortita, muy relámpago, pero por lo menos he puesto mis pies aquí. Muy bien. María, yo hablaba recién de crisis y hablaba de, sin embargo, el vigor de la literatura en España. He leído también, por ejemplo, la fuerza que están teniendo las exposiciones, las artes plásticas. Los museos españoles son maravillosos, ¿verdad? Un verdadero tesoro, no solamente en el Museo del Prado. ¿Qué ha hecho la crisis en ese sentido con los escritores? Hay quienes dicen que la crisis a veces favorece la elaboración, que invita a los autores a una introspección aún más profunda en sí mismos. Uh-huh. Bueno, la crisis ha afectado a todos los segmentos de una u otra manera. Es cierto que la crisis ha llevado a que haya recortes, a que haya subidas del IVA, en fin, a una serie de medidas que son muy poco gratas para los ciudadanos en general, pero que por otro lado también pues están siendo necesarias y bueno, ahí estamos aguantando el tirón, ¿no? Afortunadamente el sector del libro se ha librado de la subida del IVA, por ejemplo, y yo creo que se mantiene bastante bien. Se escribe mucho, tenemos una gran cantera de escritores españoles de todo tipo, algunos ya consagrados que repiten cada 2 o 3 años periódicamente el lanzamiento de sus obras, otros son nuevos, voces nuevas que van irrumpiendo. Se sigue publicando mucha literatura extranjera, tanto literatura en español, latinoamericana, como traducciones de otras lenguas del inglés, probablemente será la mayoritaria, pero de múltiples lenguas también. Y en general yo creo que está en una buena situación. Es cierto que la crisis hace que el poder adquisitivo de los españoles haya disminuido, se vende menos,
se habla de un descenso de un 10, 15, quizás hasta 20% de las ventas en los últimos años, pero las editoriales siguen trabajando, la gente sigue leyendo, los escritores seguimos escribiendo y bueno, vamos a confiar en que esto sea simplemente un tránsito y nos veamos otra vez espléndidos dentro de poco. ¿Cómo llegaste a la estación de la novelística, a la estación de la generación de novelas? Tú eres una académica. Sí, yo vengo del mundo de la academia, yo soy profesora de universidad y durante 20 años aquel fue mi mundo, ¿no? La vida de los profesores universitarios es larga y es compleja porque es una especie de carrera de obstáculos, ¿no? Vas superando distintos momentos. Primero tienes que escribir una tesis doctoral, defenderla, hacer crecer un currículum, examinarte para opositar para una plaza de profesora definitiva, y en fin, son distintos saltos, distintas barreras que yo fui pasando uno a uno en su cauce natural, hasta que llegué a un momento en que había cumplido más o menos mis metas, mis objetivos, pero me veía con ganas, con fuerza, con ilusión de emprender una aventura nueva, ¿no? Y bueno, decidí arrancar a escribir. Yo vengo del mundo de las... No soy de la rama de la literatura, pero sí del mundo de las humanidades. Yo soy filóloga, soy lingüista, y he crecido y me he formado como persona, como profesional en este mundo, y tengo esa facilidad para el manejo de la lengua porque llevo 20 años trabajando con ella desde dentro. Siempre he sido buena lectora, siempre he tenido una imaginación fértil y bueno, y en este nuevo proyecto pues decidí empezar a escribir. Todo arrancó con El tiempo entre costuras, a partir de unas evocaciones familiares del paso de mi familia materna por Marruecos en la época del protectorado español, y tirando del hilo pues fui construyendo una novela, siempre pensando en hacerlo en paralelo a mi vida universitaria, ¿no? No tuve nunca la intención de sustituir una parcela por otra, pero tuve la inmensa suerte de que El tiempo entre costuras, mi primera novela, fue aceptada por los lectores, por los medios, por la crítica, por todo el mundo, de una manera entusiasta, con lo cual empezaron a publicarse una edición detrás de otra, fuimos sumando libros, hemos llegado a 1 millón. Traducida a 20 idiomas. 27 idiomas. Sí. Está publicada prácticamente en todo el mundo y entonces llegó un momento en el que me tuve que plantear si seguía escribiendo o seguía en la universidad, y bueno, al final decidí volcarme a la literatura por completo, y ahora está aquí la segunda criatura, digamos. Claro, que se llama Misión Olvido. Don DeLillo, un escritor norteamericano, decía los otros días en un reportaje que las palabras son propiedad de todos, pero lo que hacemos con las palabras es absolutamente individual. Es individual, pero una vez que es individual mientras estamos haciéndolo, ¿no? Yo creo que el proceso creador es algo muy íntimo, muy personal, muy que te sale de dentro, ¿no? De las tripas casi. Pero yo creo que los libros, por lo menos con los míos, a mí me pasa que en el momento en el que salen ya las librerías, en el momento en que se encuaderna, salen los lectores, los compran o lo sacan de las bibliotecas o se lo prestan y lo leen, ellos absorben la historia de una manera totalmente personal, totalmente original, y vuelven en cierta manera a reescribir el libro, ¿no? Ellos interpretan lo que tú has usado, claro, lo que tú has escrito, las palabras que tú has usado para reconstruir un universo nuevo que amoldan a su gusto, a sus intereses o a sus percepciones, y yo creo que eso es una de las cosas más positivas, más mágicas que tiene la literatura, ¿no? La capacidad de ser reescrita por cada lector al interpretar el texto a su manera. ¿Por qué alguien tiene la necesidad de crear un mundo diferente al mundo en el cual vivimos, aunque se le parezca? Pues yo creo que porque somos todos curiosos por naturaleza, porque somos todos inconformistas por naturaleza, porque podemos estar muy contentos con nuestra vida, pero nos apetece siempre asomarnos a la vida de otros, o pensar que existen otros universos paralelos en los que nos gustaría de vez en cuando poner por lo menos un pie o asomarnos a través de una ventana, ¿no? A mí me encanta escribir y me sumerjo en el proceso creador porque me fascina esa posibilidad que tenemos, como tú dices, de crear otros mundos, ¿no? De poner personajes en movimiento a través de unas tramas que salen de nuestra imaginación, el que tengas el poder de dirigir esas vidas, de darles quiebros inesperados, de plantearles situaciones en las que ellos van a tener que decidir cómo moverse o cómo salir de acuerdo con tus parámetros, ¿no? Porque muchas veces se te van de las manos, incluso. Claro. Tú te crees que tienes como escritora, y yo muchas veces pienso que tengo todo el poder, y muchas veces te das cuenta de que no, de que tú les construyes, les pones en movimiento, pero llega un momento en el que toman una entidad propia, parece que adquieren su propia vida y empiezan a moverse casi a su aire, independientemente de ti. Simbólicamente son tus esclavos.
y tú eres esclava de ellos. Sí, bueno, yo prefiero pensar que son mis amigos, ¿no? Tus amigos, sí, ahí estás. Sí, porque convivimos durante un tiempo de una manera muy intensa, ¿no? Y muchas veces la realidad paralela que estás construyendo, ese universo cuajado de otros personajes, de otros entornos, te absorbe de tal forma que llega a interesarte más que tu vida cotidiana, ¿no? Claro. Entonces te mueves con ellos, les quieres, les arropas, les das lo mejor de ti, y yo los siento más que mis esclavos, los siento mis amigos. Además, los esclavos no se podían rebelar, y los personajes, como te decía antes, a veces se rebelan contra ti y toman su propio rumbo y su propio camino. A mí no me convence mucho eso de la literatura femenina, lo cual significa que hay una literatura masculina. Yo diría que la literatura está hecha por mujeres y hombres, ¿verdad? Sí, entonces, incluso la sensibilidad de la mujer ha sido descrita notablemente por algunos hombres. ¿Tú estás de acuerdo en eso, de que la literatura es absolutamente una? Estoy totalmente de acuerdo, porque es que si manejamos esos parámetros, entonces las mujeres no habríamos podido leer ni el Quijote, ¿no? Sería considerado literatura masculina, porque es un hombre, con un hombre como protagonista, con un hombre en el título, diríamos, claro. Pues esto no es para mujeres. Entonces yo creo que son prejuicios un tanto absurdos el pensar que un libro, porque esté escrito por una mujer, o porque tenga una protagonista femenina, o porque tenga una mujer en la imagen de una mujer en la portada, o porque se den las tres cosas, como pasa en mis novelas, vaya a ser literatura femenina, en absoluto. Las mujeres, es cierto, tenemos una sensibilidad distinta a las de los hombres, afortunadamente, además, ¿no? Pero eso no quiere decir que sea literatura excluyente. Yo tengo muchas lectoras, tengo más lectoras que lectores, porque las mujeres leemos más en general. Sí, la mujer lee más en el mundo occidental. Exactamente, y sobre todo ficción leemos mucho más. Y bueno, y además, pues porque esa manera de ver el mundo, pues que yo tengo, o que mis personajes tienen a través de mi escritura, pues hace que las mujeres se sientan muy cómplices de estas historias. Pero también tengo muchos lectores hombres que además me encantan, porque cuando se sumergen y se dejan seducir por mis historias son de lo más pasionales, y además los hay de todo tipo, condición, formación, edad, y a mí me encanta charlar con mis lectores hombres, porque me dan siempre unas perspectivas muy interesantes de mis historias. Y desde esa perspectiva, cuando vamos a la realidad, sí, ahí sí, somos afortunadamente diferentes, claro que sí, hombres y mujeres. Claro que sí, lo importante es que tengamos una igualdad en nuestros derechos, en nuestras obligaciones y en todas las facetas y todas las parcelas que nos rodean. Lo que no podemos cambiar es lo que la naturaleza nos da, ¿no? Ahí sí que no podemos meterle la tijera. Sin duda. Vamos a hacer una referencia a ese primer libro que estábamos mencionando recién, que El tiempo entre costuras, ¿verdad? Que te llevó a, digamos, a un primer plano de la curiosidad literaria y de también la consagración de la crítica. No siempre el éxito va de la mano de la admisión de los críticos, que detrás de ese éxito encuentran un buen trabajo literario. ¿Qué contabas allí? En El tiempo entre costuras yo partía de una intención vinculada a la vida de mi propia familia, pero solamente como una intención. No cuento la historia de mi familia en absoluto, pero sí quería recuperar un escenario en el que vivió mi familia a lo largo, mis abuelos durante 4 o 5 décadas, mi madre nació allí hasta los 17 años, que es Marruecos, en los años en los que era un protectorado español. Estábamos hablando de años en los que todavía existía el Imperio Británico, Francia tenía sus posesiones coloniales por el mundo, y a España, después de la pérdida de Cuba, de Filipinas, que ya eran las últimas colonias, pues apenas le quedaba ese trocito en el norte de África, que por el tratado en el que los distintos países europeos digamos que establecen protectorado sobre toda aquella zona, pues a España le corresponde justo la parte de África con la que se enfrenta cara a cara a través del Mediterráneo. Allí surgió la sublevación franquista. Exactamente, allí surgió, desde allí Franco desplazó a la península las tropas. Pero Franco venía de Canarias, o sea que no es que se gestara. Sí. Allí. Y entonces, quizá por esa razón, me alegra que
que apuntes este dato, porque quizá por esa razón, cuando el protectorado termina en el año 56 y después, bueno, continúa el franquismo, termina y llega la democracia, se olvida, se desvanece ese periodo de nuestra historia, y fueron 44 años en los que decenas, cientos casi de miles de españoles se desplazaron a Marruecos para establecer una nueva vida, llevaron sus familias, llevaron sus muebles, llevaron sus ilusiones, y unos fueron funcionarios del Estado trabajando para la administración, como mi abuelo, hubo también muchos militares, por supuesto, hubo muchos profesionales de todo tipo, muchos buscavidas, en fin, un mundo muy diverso que convivió con los marroquíes en perfecta convivencia. Y entonces aquel mundo terminó, ellos regresaron a España con toda su nostalgia, con toda su memoria viva, y poco a poco han ido desapareciendo. Los más jóvenes, que son de la edad de mi madre, ya tienen los 70 cumplidos, y yo veía que esa memoria se estaba perdiendo. Quería recuperarla. Y entonces pensé en recuperarla. No se había escrito prácticamente nada dentro de una ficción. Y entonces, con ese escenario en mente, construí una historia en la que no solamente es la evocación de aquel Marruecos, es que hay mucho más, hay espionaje, hay intrigas, hay conflictos políticos, hay amor, hay desamor, hay traición, hay amistad, hay deslealtad. Entran las potencias de la Segunda Guerra Mundial buscando la manera de hacerse con la parte del león, la parte del león. Entra la vida, exactamente, y todo va a través de una modista, de una joven modista, muy inocente, muy incauta al principio, que se ve arrastrada por un amor apasionado y totalmente equivocado, hasta que el Marruecos, y después es abandonada, y a partir de ahí ella tiene que buscar su propio destino. Recuerden, ese fue su primer libro, El tiempo entre costuras. Ahora viene Misión Olvido. Ahora viene Misión Olvido, es un libro totalmente distinto. Cuando yo iba charlando con lectores, firmando libros, la pregunta constante era: ¿cuándo va a salir tu segundo libro? Y la segunda pregunta era: ¿va a ser una segunda parte del tiempo entre costuras? Porque todo el mundo se quedó con más ganas de saber qué pasaba de los personajes, porque en cierta manera al final queda un poquito abierto, y entonces todo el mundo quería saber qué pasó después. Pero yo decidí no hacer esa segunda parte, decidí escribir un libro totalmente distinto, que ni siquiera está en la sintonía de lo que los lectores esperaban, pero que afortunadamente ha vuelto a ser recibido con muchísimas ganas, mucho entusiasmo. ¿Y qué cuentas? Bueno, cuento la historia, un pedazo de la historia de una mujer que a su lado como coprotagonista lleva dos hombres también. No es una protagonista exclusivamente femenina, hay dos hombres poderosos a su lado. Es una mujer de nuestro tiempo, es una profesora universitaria, como una mujer o un ser humano, como tantos hoy día, que lleva toda la vida luchando por tener alrededor el equilibrio, la estabilidad en las parcelas diferentes de su vida. Hasta que algo le mueve el piso. Hasta que algo le mueve el piso, claro que sí, hasta que su marido se enamora de otra mujer y la deja, como tantas veces pasa en la vida. Esa familia se rompe, esa pareja se rompe, y ella, Blanca Perea, pues totalmente desolada, totalmente desubicada, incapaz de recomponer sus propios pedazos y de asumir su realidad, decide huir hacia adelante, ¿no? Es una huida en la que ella busca su recomposición, un distanciamiento físico, anímico, y se desplaza a California con una beca que le proporciona su universidad para realizar una tarea de investigación que en principio no la seduce en absoluto, que es catalogar el legado que un viejo profesor español, un viejo hispanista exiliado después de la guerra, dejó acumulando polvo y bichos y telarañas en un sótano de la universidad tras su muerte. Lo que pasa es que ella, al emprender este rescate de este legado documental, se va dando cuenta de que ahí va sacando más cosas. No solamente está moviendo papeles y datos y paquetones de cuartillas sueltas y de folios sueltos, sino que también está rescatando la memoria de un hombre olvidado. Y entonces, a partir de ahí, se le empiezan a cruzar otros hombres no muertos, sino vivos en su camino, pero que están también vinculados a este profesor fallecido, y empieza a montarse un engranaje de situaciones que van mucho más allá de ella, que la van ayudando en su reconstrucción personal y que también le van abriendo puertas a un mundo fascinante con el que ella no contaba. La imaginación es el motor de la novela, o hay cosas que tú percibiste en tu vida o experimentaste u observaste, que luego las tomas como formas de expresar precisamente ese mundo al cual aludes, el de la protagonista y el mundo que ella está
de paso, Sí, de viaje, sí, de sí, paseo. sí. Claro, pues hay un poco de todo. Digamos que los personajes fundamentales son pura ficción, pero es cierto que viven situaciones que todos conocemos, ¿no? Todos tenemos muchas blancas pereas, que es como se llama la protagonista alrededor, porque hemos visto pues muchas crisis personales de ese tipo, muchas parejas que se derrumban, en fin, muchas veces, como tú dices, que te mueven el piso, ¿no? Pero en paralelo a ellos hay también rescates de ciertas pinceladas históricas, por ejemplo, que ya esto hace alusión el título de la novela, Misión Olvido. Lo que hay en ese legado que Blanca está investigando es a su vez otra investigación inconclusa, que es la del profesor Andrés Fontana, el profesor exiliado muerto, sobre las misiones franciscanas que establecieron los misioneros españoles en California, exactamente a finales del siglo XVIII, principios del XIX, los misioneros franciscanos. Entonces hay ese pedacito de historia. Yo manipulo un poquito la historia. Porque ¿Y por qué California elegiste? Pues fue por casualidad, porque cuando me surge el Has chispazo... estado en California, sí, por supuesto. Claro, estando en California, visitando aquellas viejas misiones, yo pensé, qué fascinante es este Es un estado pedacito divino, Es un estado maravilloso, maravilloso, pero tiene tanta huella nuestra, tiene tanto de nosotros, todos los nombres, sus para calles, empezar, sus sí. calles, y todo. Entonces a mí me fascinó la historia de las misiones, porque antes de que ningún gringo pusiera su pie en California, estaban allí aquellos viejos franciscanos con sus sotanas raídas y un palo en la mano y con unas sandalias de cuero medio desgarradas, fundando misiones con 4 palos y 4 piedras, pero con, bueno, el nombre de su rey, de su dios, y podemos pensar que estaban más o menos equivocados, o que le hacían más o menos, no sé, por unos fines o con otros, pero bueno, tenemos que meternos también en la mentalidad y en el momento, y a mí me parece que era una huella que los españoles desde luego tenemos muy olvidada, y que a mí me apetecía reivindicar. Y entonces, como yo no tenía intención de escribir una novela histórica, lo que hice fue utilizar esas misiones como parte de la investigación, como objeto de la investigación a la que una historia contemporánea se va a sumergir en ella. María, el artista es un solitario, por lo menos de a ratos. Sí. Cuando tú escribes, sientes el placer de la soledad contigo misma y con los personajes y con la historia que estás hurgando. Sí, totalmente. Además es una soledad muy placentera, ¿no? Porque estás en tu propia burbuja, te creas un mundo fuera de la realidad. ¿Te sientes segura en ese mundo? Yo me siento segurísima, me siento muy a gusto, me siento muy acompañada, e incluso muchas veces priorizo ese mundo por encima del mundo normal, ¿no? Yo estoy en casa escribiendo, encerrada en mi estudio, y llegan mis hijos o me dice algo mi marido y me los aparto muchas veces. No, dejadme, no me interrumpáis, ¿no? O comed sin mí, no me esperéis, porque estás tan metida y estás tan en un proceso tan de ebullición de tus ideas, de tus tramas, de tus personajes dentro de tu mente, que te cuesta trabajo salir de él. Es una soledad en compañía, ¿no? Sí, porque, claro. No estás tú, es que estás con este mundo que tú estás creando, con sumergida en este microcosmos, con su gente, con no sus es una patología. No, se cura. Cuando sí. terminas de escribir sales. Ahí de ella, está. Sí. Y escribes cuando quieres, o cuando sientes que te invade algo que te impulsa a escribir. No, yo soy disciplinada, soy metódica y organizada, quizá porque por mi formación anterior en la universidad, mi trabajo anterior, yo asumo la escritura como algo. ¿Cuántas horas escribís? Pues todas las que puedo. ¿De mañana o de noche? Sí, de mañana. Depende de los días y depende de las obligaciones también, pero si consigo encerrarme y puedo estar los días que pueda, yo empiezo a las 8 de la mañana, salgo a dar una caminata larga, a las 9 como muy tarde estoy escribiendo, en esa caminata voy pensando, voy recomponiendo lo que me dejé a medias el día anterior, voy ajustando piezas, tienes la mente fresca, ¿no? A primera hora, y a las 9 de la mañana estoy escribiendo, y si nada lo impide me pueden dar las 9 de la noche tranquilamente. Claro. Tu fotografía ha aparecido en los medios, aparece en los medios españoles, también latinoamericanos. Uh-huh. ¿Ha cambiado tu vida desde esa perspectiva? No, La celebridad de un escritor es distinta a la celebridad de Javier Bardem, por ejemplo. Exactamente. A mí me conocen por el nombre. Si doy el nombre, lo normal es que me digan, es usted la escritora. Pero por la cara simplemente no. A mí nadie me para por la calle, o casi nadie. Alguna vez sí me ha pasado y alguna vez me reconoce a alguien, pero realmente yo me muevo con mucha tranquilidad, nadie me molesta. Y cuando se me acerca alguien siempre es con cariño, con una enorme educación y con una actitud muy
agradable, ¿no? Para mí también. O sea que, aunque mi foto aparezca de vez en cuando en la prensa, en televisión, con el lanzamiento del libro, con tal, pues me muevo con mucha comodidad. ¿Escribís para ti o para el lector? Escribo para todos, escribo historias que yo quiero escribir, que a mí me gustan, que a mí me entretienen y que a mí me seducen, pero con el objetivo de que lleguen a los lectores. ¿Cuál es el sentimiento humano más difícil para ti trasladar? Pues hay muchos que te cuestan, y hay otros que fluyen de manera muy natural. Depende también, no lo sé, por ejemplo, las relaciones de familia, ¿no? Siempre son delicadas y a mí me gusta escribir ahí, sobre todo en El tiempo entre costuras. En mi primera novela hay una relación especial entre Sira, la protagonista, y su madre, ¿no? Y yo, que soy madre y soy hija a la vez, pues lo intento trasladar, pero a veces se te cruza tu propia vida y tus propias emociones y no quieres que sean ellas las que invadan las de los personajes, quieres que los personajes tengan su propio catálogo de emociones, de sentimientos, y que no se vean invadidos por los tuyos, pero cuesta un poco de trabajo separarlos, ¿no? Pero bueno, trabajando salen todos. Claro, vives en Córdoba, un lugar hermosísimo de España y muy especial. ¿No estás viviendo en Córdoba? No, vivo en Cartagena, que es una Cartagena no de India, Cartagena de España, que es una ciudad en la costa mediterránea, en el sureste mediterráneo. Es una ciudad antiquísima de origen romano, que me proporciona una luz y un ambiente muy especial. Lo que pasa es que después las circunstancias profesionales, familiares también me tienen a caballo con Madrid, sí, claro, de manera constante. Pero bueno, tengo lo mejor de los dos mundos, más o menos. Señores, Misión Olvido, recuerden el título. María Dueñas es su autora, ha sido publicada por Planeta. Viene de presentar el libro en Chile. Ahora te vas a Buenos Aires. Me voy esta noche a Buenos Aires, dentro de 3 días me voy a Brasil, sí, y salto después a México, de México cruzo a Arizona un fin de semana nada más para vas a ver el Gran Cañón. No, cruzo a trabajar también, sí, a la promoción, sí, voy a la feria del Festival del Libro de Tucson en Arizona, y luego regreso a Latinoamérica, Bogotá, Caracas, y ya vuelvo a casa. ¿Y qué se siente? Se siente mucha alegría y se siente mucha gratitud, porque verdaderamente, si mis libros han llegado a donde han llegado, que son 1 millón y pico del tiempo entre costuras vendidos, estamos en 500.000 en Misión Olvido, ha sido gracias a los lectores que lo han acogido, y gracias a los medios también, por supuesto, que habéis hecho esa difusión, pero los lectores han tejido de una manera invisible una especie de tela de araña que se ha ido extendiendo, que se ha ido una contagiando. Sociedad. Exactamente, entonces alguien lo lee, al día siguiente lo comenta en el trabajo, lo comenta entre los amigos, llega a un cumpleaños y regala ese libro que ha leído, y así ha habido una especie de bola de nieve que ha ido creciendo, y que ahí es donde radica la magia. Así que lo que yo siento es sobre todo una enorme gratitud y un enorme cariño hacia los lectores que lo han hecho posible. ¿Qué piensas de J.K. Rowling? A mí me parece que, bueno, es un hito en la literatura contemporánea, ¿no? Lo que ha hecho. ¿Leíste su libro, su novela para adultos? Sí, ¿Te gustó? Bueno, he de confesar que no la he llegado a terminar porque es un tochazo que no puedo ¿Sí? mover de un sitio a otro. Estoy más o menos en la mitad y la tuve que aparcar por otras cosas, pero tengo ganas de seguirla, quiero saber qué va a pasar. Desconcierta un poco porque no te esperas eso, ¿no? Es tan distinta a Harry Potter, es pura realidad, y los mundos de Harry Potter estábamos viviendo siempre en fantasía. Pero a mí me parece muy meritorio en lo que ella ha hecho, ¿no? Crear este personaje de Harry Potter, que ya es un personaje universal, que forma parte digamos, de la huella generacional. Cultural, sí, claro. Mis hijos han crecido con Harry Potter y probablemente sea uno de los grandes referentes de su niñez que permanezca a lo largo de su vida. Y a mí me parece muy valiente el salto que ha dado hacia la literatura de adultos, y bueno, es una escritora admirable. ¿Hay alguna mujer que pueda escribir mejor que Virginia Woolf? Pues no lo sé, a mí me cuesta un poco de trabajo categorizar en jerarquías a los escritores y a las escritoras, por supuesto, pero desde luego ella es una gran maestra, o sea pero bueno, hay muchas también. ¿Y tus hijos se sorprenden cuando leen lo que escribe la mamá? No se sorprenden. Bueno, mi hijo pequeño ni lo lee, Ajá. de 15 años, pero no sí, le interesa sí. en absoluto. Mi hija que tiene 18, sí. No, mis hijos han asumido todo esto con muchísima naturalidad. Naturalidad. Sí, eso es lo
lo bueno. Yo puedo estar en prensa, puedo estar en televisión, puedo estar viajando por el mundo, pero cuando llego a casa... Sos mamá. Sí, soy mamá, y lo que me requieren es que me deje el traje de escritora en la puerta y les lleve a comprar unas botas de fútbol, o a la peluquería a cortarles el pelo, o a hacerles la cena. Señores, María Dueñas, Misión Olvido, edición de Planeta, un libro altamente elogiado y que marca también a una autora sumamente elogiada, no solamente aquí en nuestra América Latina, sino también a nivel internacional y en su propia España. María, te deseo muchos libros por delante. Muchísimas gracias. Es una manera de desearte... Esa es el mejor deseo, la mejor despedida. Muchos libros por delante, muchos lectores por delante y muchas vidas nuevas por vivir. Y sería lindo que otro día vinieras por Montevideo con más tiempo. Ojalá, y seguro que lo voy a hacer en algún Que momento. tienen tanto que ver con el tuyo. Muchísimo, es que es una relación de cercanía, es una relación. A mí me emociona venir a Latinoamérica porque es sentirse como en casa, con otros colores y con otros sabores y con otros acentos, pero de verdad que tenemos un cariño enorme, y estoy feliz por eso de estar aquí. Muchas energías para hacer el recorrido. Mil gracias. Reitero, gracias. Misión Olvido, librerías de Montevideo y del interior también. María Dueñas, su autora, Planeta, el sello editor. Estamos en tiempo presente. Gracias, María. Mil gracias. Hasta muy pronto. Adiós, adiós. Siempre.